Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire. Estamos con un invitado que nos acompañó hace varios años, cuando ejercía el cargo de embajador de Colombia en la República de China, Luis Diego Monsalve, antioqueño, abogado, un hombre empresario, político y un hombre que conoce mucho, tanto en la política como la parte comercial. De manera que un cordial saludo, Luis Diego. Bueno, muchas gracias, Antonio. Es un gusto saludarte y saludar a todo el amplio público que tiene pensamientos. Realmente, como lo decías, tuvimos la oportunidad de conversar por allá muy recién iniciado la pandemia en China, que fue un momento muy retador, bastante retador. Eh, yo llevaba un año casi de haber llegado a China como embajador, a la República Popular China como embajador del gobierno del presidente Duque. Me había tocado un primer año muy activo, de muchas visitas, una visita presidencial muy interesante, delegaciones de todo tipo, y de pronto llegó el COVID y cambió la agenda y cambió la realidad, pues, y ya los siguientes 2 años y medio de vivencia en China fueron, pues, en medio del COVID, porque allá siguió controlando hasta cuando yo vine el año pasado, a mitad del año, todavía había muchos controles. Solo se Sí. vino a levantar a final del año pasado en China. Entonces fue una experiencia muy particular, muy interesante. Nunca me arrepiento de ella. Fue un momento muy difícil, pero yo, y lo digo así con mi esposa, decimos que es como un regalo de la vida. Realmente haber podido conocer este país. Ese es un país que en Colombia, bueno, sobre todo en Colombia, más que en Latinoamérica también, pero en Colombia especialmente se conoce muy poco. La gente tiene unas referencias muy, muy puntuales y muy indirectas y muy de pronto históricas o marcadas por algunos medios occidentales que tienen cierta visión de China. Eh, entonces, gracias a esa experiencia de año y medio, yo cuando me preguntan a mí, me dicen, ¿usted conoce muy China? Entonces digo, no, yo conozco muy poquito. Y después de vivir 3 años y medio, pues uno se da cuenta que es una gran cultura, civilización, país, un continente casi. Pero al menos, como dicen por ahí, que en el país de los ciegos el tuerto es rey. Entonces, digamos que conozco un poquito más que casi todo el mundo, ¿cierto? Entonces, ha sido una gran oportunidad de entender mucho y de ver que es un país que representa el 20% de la población y el 20% de la economía mundial. Hombre, Luis Diego, ya que mencionaste ese tema, la cultura china con la cultura nuestra, digamos la cultura occidental, es del día y la noche la diferencia, ¿no? Mira, Antonio, yo en muchos aspectos sí, indudablemente. Pues, yo empiezo por decir, primer punto, y antes de hablar de distancias, voy a hablar de cercanías. Somos seres humanos todos, todos tenemos nuestros temas de relaciones humanas, de amistad, de familiaridad, de solidaridad en ciertos momentos. Entonces hay muchos aspectos que son los mismos. Entonces, al final de cuentas, si uno se quita de pronto el velo de que, uy, esta gente es muy distinta, pues empieza a encontrar muchas similitudes. Entonces, definitivamente yo creo que en aspectos sociales del día a día uno puede encontrar similitudes, repito, como hay una de pronto que tiene que ver mucho con la nuestra, el respeto por la familia, aunque así se haya perdido, digamos, de pronto en las versiones más modernas, pero nosotros históricamente, por lo menos, o tradicionalmente, hay una sensación, un sentido más de familia nuestro, latinoamericano, colombiano, y eso también lo tienen, por ejemplo, los chinos. Entonces, empiezo por ese punto, pues, de que hay muchos aspectos del día a día común que somos personas y somos humanos y tenemos puntos en común. Dicho esto, sí hay una tradición cultural histórica bastante diferente en Oriente y Occidente. Hay unas tradiciones religiosas, culturales, comunitarias. El Occidente, nosotros, digamos, culturalmente, Colombia, pues, ha estado, como país, ha estado influenciado desde que fue colonia española, pues, por el momento pongamos aparte el tema de las tradiciones, pero obviamente indígenas y otras etnias que también nos marcan mucho, pero digamos que la cultura predominante que nos ha mantenido, el que hemos tenido en los últimos 300 400 años ha sido la occidental, culturalmente hablando, europea, eh, occidental, digamos. Y en ese sentido, nosotros estamos marcados por aspectos, por ejemplo, como el concepto individualista y el concepto de muchos de estos temas
como los derechos humanos, como el tema como de la libertad, como la igualdad ante la ley, todos los aspectos que nos transfirieron pues desde la Revolución Francesa para acá, y que algo se ve en la sociedad. La Eh, sociedad china, por otro lado, tiene una historia totalmente diferente y hay aspectos confucianos, era un imperio, es un imperio que tiene, digamos, de diferentes maneras, tiene 4.000 años de historia y no se ha roto. Y ahora te explico por qué digo yo que no se ha roto. Entonces eh, hay unos aspectos comunitarios y donde prima muchas veces el interés grupal que el individual, diferente al nuestro, donde prima el interés individual que el grupal. Correcto. Me parece que ahí hay un tema y que lo diferenciaste muy bien, el tema individual frente al tema colectivo. Hay una sensación diferente en ese aspecto, pero también en el tema de la disciplina. Es, Claro, es un país muy disciplinado, sí, como sí, los japoneses también, podría decirlo. correcto. Hoy en día sí, hoy en día sí. Yo creo que aún países que han pasado por mucha historia, ellos tuvieron, bueno, pues brevemente, pero China pues ha sido un país dominado ha sido una cultura muy única y muy persistente a lo largo de la historia. Es algo así como si el Imperio Romano todavía existiera hoy. Pues. La China de hace 2.500 años, 2.000 años, era una China que ya había generado un nombre, un imperio, con una cultura común que aún hoy persiste. Eh, ellos tuvieron para ellos tuvieron una época, lo que yo llamaría una época oscura o una época de bajar, que fue entre mitad del siglo XIX a mitad del siglo XX, 100 años. Hay 100 años donde fueron dominados primero dominados, primero por Occidente, hubo unas guerras del opio y por allá cuando los países occidentales llegaron y se acercaron a China buscando que le abrieran el mercado, que les abrieran a comprarle los productos, y se dieron cuenta cuando Inglaterra, o la Gran Bretaña entró a sus puertos que no tenían, había sido un país que había sido muy potente, de pronto un imperio se encerró y se atrasaron y se quedaron atrasados 200 o 200 años. Cuando llegaron los británicos que acaban de entrar en la revolución industrial, venían con barcos mucho más potentes, armas mucho más potentes y los dominaron. Entonces ellos tuvieron una dominación de casi 100 años. Esos 100 años, entre comillas, para la versión actual de la historia es que se acabó en el 1949 cuando llegó Mao al poder, que logró pues a través de su guerra civil y su liderazgo con el Partido Comunista Chino, y se creó la República Popular China. Dicen que ahí se unificó China de nuevo porque había estado muy repartida. Hubo un momento en que, siendo un poquito exagerado, pero tal vez real, casi la mitad de la China era de potencia extranjera. Toda la parte norte era de Japón, todas las ciudades de la costa estaban dominadas por países occidentales, las ciudades principales de China eran colonias europeas. Entonces, es un país que, repito, ya del 49, cuando empezó el nuevo país, la República Popular China, hasta hoy, pues tuvieron los primeros años muy difíciles, los años de los 30 años, digamos, de Mao, hasta el 79, aunque ya se había muerto hace un poco de años, y cuando llegó Deng Xiaoping, hizo una política de apertura y reforma, y es un país que en 40 años ha tenido un crecimiento económico y un desarrollo impresionante. Realmente, yo tengo muchos puntos de admirar y muchos puntos también de criticar, indudablemente. No ha Claro, faltado. todos esos cambios, digamos, de régimen, como hizo Mao allá, o como hizo, o como le tocó a Stalin en Rusia, después de la muerte, de asumir el mando, miles de millones de muertos por el cambio y la revolución, pues genera una sensación en la historia un poquito diferente a lo que es la realidad después, ¿cierto? Claro, Cuando, claro. cuando se consolidan las repúblicas, se consolidan los sistemas, Sí, los sí, sí. sistemas son difíciles, ¿no? Sí, sí, así es, así es. Pero te repito, es un país muy denso, históricamente ha sido muy denso, es decir, China tenía varios cientos millones de habitantes ya hace 400, 500 años, cuando los países occidentales tenían 20, 10 o 15, 20 millones de habitantes. Entonces siempre ha habido una concepción de ser unas ciudades grandes, comunidades grandes, y de alguna manera, en mi opinión, eso incide en algo, el sentido en que prima lo comunitario que lo individual. Es decir, tenían que aprender a vivir en unas comunidades densas y aprender a sobrevivir así. Entonces la necesidad individual o el deseo individual tenía que estar por debajo de las necesidades grupales y de comunidades grandes, ¿no?
Luis Diego, ¿sigue siendo importante la agricultura allá o no? Sí, mira, sí. Ahí hay un tema interesante. China es un país con poca tierra agrícola. Tiene, pues viendo un poco la geografía, es un país que tiene una parte importante del interior, que son eso, el Tíbet, que es una llanura, una meseta tibetana de mucha altura, de 3.000 a 4.000 metros, con poca productividad y digamos que por frío, por altura, pues no es muy productiva. Luego tiene más arriba el desierto grande del Gobi, es muy desierto, también mucho desierto. Y en el centro tiene muchas montañas. No es, realmente el país plano chino es poco y es casi todo cercano a la costa del Pacífico. Ujú. Ellos tienen algunas regiones, la Manchuria en el norte y otras regiones centrales, donde sí son productivas agrícolamente, en términos agrícolas. Eh, Históricamente, antes de su revolución industrial, como la podría llamar la revolución industrial moderna, que fue del 79 para acá, del 80 para acá, sí era un país predominantemente agrícola, con una agricultura todavía en el momento relativamente atrasada. Hoy se ha modernizado mucho. Hoy China, en el poco tierra que tiene agrícola, porque en realidad creo que si mal no recuerdo es algo así como el 10% de la tierra solamente es apta de alto nivel para de capacidad agrícola. No Del puede resto ser. casi no. Entonces, tienen poco tierra con muy buena capacidad agrícola, pero la explotan muy bien. Pero hoy en día, y es un punto que tendrá que ver la conversación, hoy en día, al haber logrado un nivel de vida de clase media, media alta, donde es un país ya de un promedio de PIB per cápita de más de 11.000, $12.000, la gente tiene capacidad de compra y de consumir productos más elaborados y de más capacidad energética y de más proteínas y más que es el mayor país importador hoy en día de productos agrícolas del mundo también. De hecho, por ejemplo, ellos le compran mucho. Uno de los temas que más disputas tienen con Estados Unidos es que le compran mucho producto agrícola a Estados Unidos y cuando dejan de comprar, los Estados Unidos se ponen bravos. Entonces, le compran maíz, soya. A Brasil o Argentina le compran mucha soya, carne. Como la carne requiere unas tierras con mucha capacidad, con aguas, etcétera, pues no tiene tanta capacidad para producir carne de res, de cerdo, que lo consumen mucho. Entonces, si bien ha aumentado mucho la capacidad agrícola, también sí es cierto que en muchos productos agrícolas todavía no son capaces de producir todo lo que consumen, sobre todo hoy con la riqueza que tienen, y por lo tanto son muy importadores también. Hombre, me hiciste recordar que en ese momento, tal vez en el año 20, finales del 20, empezó la primera exportación de aguacate Hass de Colombia a China. ¿Cómo va ese desarrollo? Mira, eso tuvo un problema en ese momento, Antonio, y todavía apenas está superándolo, y fue que empezaron muy bien, unas empresas de aquí conocidas, antioqueñas, que han desarrollado la agricultura, el aguacate, pues en la región del suroeste, en la región del eje cafetero, y encontraron un cliente muy bueno. Yo, de hecho, estuve visitándolos, acompañándolos un poco a distancia, pues visitando ya a los clientes que ellos no pudieron visitarlo en forma. Tienen mucho interés en seguir comprando en Colombia, pero desafortunadamente pues, sucedieron dos cosas. La principal, el COVID. Con el COVID, los temas logísticos se frenaron mucho y las posibilidades de despacho de Colombia, incluyendo eso y banano también, hizo que los tránsitos para despachar hasta China se alargaran a más de 40, 50, 60 días. Entonces eso ya no hizo ¿Más el problema de contenedores o no? exactamente, exactamente. Entonces eso hizo que fuera ya muy costoso y riesgoso. Ellos estuvieron despachando por un tiempo, hasta como 6, 8 meses, y en el momento dijeron, no, es mejor parar por el momento, de acuerdo con los clientes, y los clientes están muy listos, y yo, a pesar de que ya no estoy en la embajada, con los amigos productores que los conozco mucho, les he dicho, mire, ya que en diciembre, enero de este año se normalizó completamente esta operación, es la hora de empezar otra vez a conectarse. Estos clientes están allá disponibles y creo que la capacidad de consumo y la necesidad de consumo en China es grande. Allá siguen vendiendo aguacates mexicanos, de Nueva Zelanda, algo despachan también de Perú, Colombia perfectamente puede arrancar a exportar. La verdad, lo bueno, Colombia está creciendo fuertemente en aguacate. Los productores, con razón, y eso conocido un poquito más en detalle, pues hombre, ellos han crecido en los mercados europeos y de Estados Unidos y ese crecimiento los está jalando toda la producción.
Entonces, la realidad de lo que he comprado con ellos me dice, mire, nosotros el mercado chino lo tenemos ahí listo y queremos volverlo a tomar, pero con estas dificultades logísticas preferimos por ahora dar prioridad a los mercados más grandes que tenemos ya consolidados en Europa y Estados Unidos. Pero yo estoy seguro que a partir de este segundo semestre vuelven a exportar a China. Yo creo que también rápidamente el banano colombiano va a volver a llegar a China. Y hay otro producto que desafortunadamente por circunstancias del COVID no alcanzamos en mi equipo a dejarlo ya en venta, aunque sí quedó el protocolo firmado y acordado, y es la carne de res. La carne de res se habían hecho todas las negociaciones, todos los documentos estaban listos, pero estaba faltando una visita de inspectores chinos a las plantas de procesamiento de los frigoríficos en Colombia, y con el COVID se paró completamente. Ya hoy están acabando. Ya carne empacada con todas las condiciones, ¿no? Sí, sí, carne en canal, pues carne en canal, no, no en vivo. Ok. Aquí Colombia exporta algo en vivo a otras regiones, pero la China haría carne en canal. Hay empresas en Colombia, frigoríficos, que inclusive que son propiedad de brasileños, de empresas brasileñas. Hay uno muy grande en Córdoba. Y estas empresas brasileñas tienen su operación, no es operación en Colombia, pero desde Brasil. Tienen ya sus canales grandes en China, conocen desde hace mucho tiempo. Y prácticamente desde hace unos años están muy listos para exportar desde Colombia a China, con sus clientes listos. Entonces yo creo, mi esperanza, pues, a pesar de, repito, que yo ya no estoy en la embajada, pero igual, por otro lado, ya como particular sí estoy en el negocio de ganado y de carne, y sí espero realmente que esa sea una realidad y que va a ser una realidad muy importante para el país, porque si bien baja la producción y va a exigir, va a hacer que todo el sector productivo ganadero colombiano también se pellizque y le ponga más eficiencia y se incrementen los volúmenes. Muy bien, ese es tres productos importantes y se Sí, pueden seguir abriendo mercados porque hay potencial económico y gran capacidad de compra, ¿no? correcto, ¿no? Mucho. Y te voy a agregar dos finales para tocar los temas. Yo creo que hay un tema, el producto más tradicional de Colombia tiene todavía muchísimo espacio en China, que es el café. El café se vende ya en China a unos volúmenes todavía, en mi opinión, muy pequeños. Yo en ese momento tuve unas amables discusiones con la Federación de Cafeteros diciendo que iban a ponerle más esfuerzo. Algo hay, tiene un equipo allá pequeño trabajando, pero yo pienso que al futuro para la Federación de Cafeteros y para el café colombiano, donde tienen la oportunidad de crecer con volúmenes importantes, no hay otro país como China. Y es un país que está consumiendo cada vez más café, o sea que ese es uno. Y otro producto en un nivel más pequeño, pero también con mucha oportunidad, son los cítricos, el limón Tahití. Ya se está haciendo el proceso de negociación del protocolo para entrada con la autoridad china sanitaria. Y ese producto, cuando se apruebe eso, que ojalá fuera este año o el año entrante, también podría tener ya acceso al mercado chino. Bueno, y estas grandes compañías también colombianas que producen en cantidad de cítricos, pues naranja, mandarinas. Claro, claro, claro. Ujú. No, ese también podrían vender. Todavía no, como allá en China, como en cualquier país del mundo prácticamente, productos agrícolas como estos requieren unos trámites iniciales de aprobación de protocolos sanitarios, ¿cierto? Aprobación de la autoridad sanitaria. Entonces, ahí hay un orden, se están agotando, les están ejecutando. Muy pronto, pues como te repito, ya está muy listo y no le falta en un punto final la carne de res, que eso ya es cuestión casi que unas visitas finales y listo. Hay otro que viene un poco más atrás, pero debería llegar también de aquí al año entrante, que es la carne de cerdo, también. Ellos consumen mucha, aquí ya hay unas empresas que han tecnificado y que están haciendo una producción cada vez mayor. Y en materia de productos agrícolas, frutas tropicales, yo pienso que en muy corto plazo, ya más allá del aguacate, pues que ya tiene acceso, sería el limón Tahití y eventualmente más adelante arándanos y otros productos más que están empezando a Vamos, cultivar y desarrollar en Colombia. qué bueno. Muy bien, eso es un panorama importante. Sí, La última pregunta sobre China. dale, claro. Experiencia para la familia, digamos, y los hijos fue extraordinaria o cómo fue realmente. Pues mira, desafortunadamente, mis hijos pudieron ir el primer año, estuvieron allá un par, mes y medio, 2 meses en las vacaciones de verano. Cuando yo me fui, ellos ya estaban en la universidad, acaban de arrancar la Universidad del Menor. Entonces realmente No le- no se fueron. Yo me fui solo con mi esposa para allá, no estábamos, ellos estaban aquí en Estados Unidos realmente, donde estaban estudiando. Alcanzaron a conocer la China abierta, las primeras vacaciones. Ya luego durante el COVID tratamos de que fueran, pero no era fácil porque ya había muchas limitaciones, muchos requisitos, muchos trámites, cuarentenas, entonces no hacía sentido. Entonces por el lado de ellos no.
Ahora, por el lado nuestro, pues con mi esposa como pareja, realmente una gran experiencia. Ella conocimos mucho, dada el tema la pandemia nos llevó a ser muy unidos con el grupo diplomático. Entonces, conocimos a los embajadores de casi todo el mundo y manteníamos reuniones permanentes cuando no se podía salir mucho, entonces hacíamos reuniones entre nosotros, entonces quedamos con un grupo, conociendo gente de todo el mundo y con un grupo de amigos de diferentes regiones del mundo que ya los hemos empezado a visitar. Hace poco estuvimos en Grecia visitando a nuestros amigos griegos y allá estaban pues quienes habían estado en China y bueno, eh, y además poder recorrer. Yo creo que después de nuestra conversación hace 2 años y medio algo, el siguiente año y pico, internamente China estuvo muy abierto. Entonces tuvimos la oportunidad de conocer mucho, por no poder salir por fuera de China, conocimos mucho adentro. Yo visité, no voy a decir que conocer porque es muy grande, pero visité o toqué por lo menos 28 de las 32 provincias chinas, Uf, que es mucho, realmente me quedaron faltando. Y las últimas 4 que me faltaron prácticamente no lo pude hacer porque el último semestre, que fue el primer semestre del 2022, en ese momento sí se cerró mucho, cuando hubo el Omicron llegó muy fuerte, un eh, brote muy grande, el Omicron llegó muy fuerte, entonces cerraron mucho la oportunidad de viajar. bueno, Pero es un país extraordinario, muy diverso, con unas culturas muy especiales, las además, regiones además internas. es cierto que he oído que las mejores gestiones de embajadores fue la tuya en el gobierno del presidente Duque. No hay que No, yo creo que no. buen reconocimiento. La verdad es que hay que decirlas, hombre, en vida, porque después cuando me muere, no, que usted hizo la tarea, ¿cierto? Pero es bueno en vida y aquí lo hago públicamente. Muchas gracias, Antonio. No, yo creo que primero, fue un trabajo en equipo. Yo tenía un buen equipo allá de respaldo, afortunadamente. Segundo, desde el presidente mismo nos puso mucha atención. Tercero, hay momentos particulares de la vida. Mira, pues yo pensaba cuando estuve allá que dije, bueno, va a ser una agenda muy comercial, muy marcada por lo que yo lidere, sin muchas presiones así inmediatas, así de urgencia. Y cuando llegó el COVID cambió todo, porque nos exigió el COVID, obviamente el tema de equipos, de todo el tema de pruebas, de ventiladores, y uno de los temas más difíciles fue el tema de vacunas, por ejemplo. Entonces, cuando llegó el tema cuando ya había que conseguir vacunas, pues el presidente nos pidió a embajadores de países donde estuvieran desarrollando de que fuera, me tocaron las puertas, y así lo hicimos con mi equipo en China, y fuimos a hablar con varias, eran 4 o 5 empresas que le estaban logrando pues desarrollar vacunas, y digamos que coincidió la buena fortuna de que hubo una que es Sinovac, una empresa muy seria, con la cual quedé con muy buena amistad con su equipo directivo, y ellos pues nos copiaron, ¿no? En su momento muy difícil cuando no había disponibilidad de vacunas de Occidente porque estaban todas aplicando en Europa, en Estados Unidos, logramos unos despachos muy importantes. Entre los primeros meses de la pandemia, el 80% de la vacuna que llegó a Colombia fue Sinovac. Así fue, qué bien, Y, qué bien. y una buena noticia para Colombia es que van a hacer un desarrollo de una planta de vacunas en Bogotá, en alianza con la alcaldía de Bogotá. Eso acaba de suceder. Ese fue un tema que trabajamos en equipo con ellos antes de salir de la embajada. El tema tiene sus tiempos y fue siguiendo. Y ya hace pocas semanas se llegó al acuerdo final. Esperemos que no se vinagre con nuestro querido gobierno. Sí, ojalá, ojalá. Así es. Vamos a dar un salto. Listo. Vámonos de regreso a Colombia. Llegas a Colombia y ves un país en elecciones y con un nuevo gobierno. Pero enfoquémonos en lo que estás viendo en Antioquia y en Medellín para las próximas elecciones, que es muy importante que nos metamos en ese tema. Claro. ¿Qué opinar de lo que se está viendo, de la pluralidad de opiniones? El amigo Quintero, las opciones que tenemos. Quiero oír tu Bueno, opinión sobre el tema. perfecto. Pero un comentario inicial sobre la llegada más general y me aterrizo rápido. No te va a quitar 30 segundos. No, mira, yo llegué justo cuando estaba a punto de suceder ya la segunda vuelta. Estaba llegando la segunda vuelta en ese momento. Cuando aterricé y me tocó hacer un viaje rápido a Bogotá, Cartagena, Santa Marta, 3 o 4 ciudades antes de que fuera la segunda vuelta esa última semana, yo llegué a Medellín y le dije a amigos, familia, que aquí vivíamos una burbuja un poco, burbuja donde todo el mundo decía, no, no, Petro no va a ganar. Y le dije, mire, Petro va a ganar. Yo creo, si siempre estaba convencido que él ganó bajo las reglas de la democracia colombiana. Es decir, no que mucha gente dice se robaron elecciones. Yo no creo. Lo que creo es que obviamente que hubo buses, que hubo almuerzos, que hubo todo, pues como pasa en todas las campañas.
pero ganó. Después de que ganó, yo pienso que, en mi opinión, desafortunadamente, ya la experiencia que tuvo como alcalde de Bogotá demuestra su forma de gestionar y su forma compleja de resolver y cómo las cosas, desafortunadamente, en esa experiencia de Bogotá no fue buena y se paralizaron muchas cosas. Y de alguna manera lo que estamos viendo hoy en el país también. Mi esperanza es que, primero, que no quede el país muy desbaratado. Segundo, que la gente se dé cuenta. Me hubiera gustado, por bien del país, que hubiera una opción de izquierda más, de mejor capacidad de ejecución para que hiciera un poco más el balance. Porque a la vuelta de 3 años la gente va a quedar cansada. Yo creo que los que estamos en la versión más de centro, centro-derecha, vamos a decir, nos metemos la oportunidad de nuevo de gobernar y habrá que corregir cosas y hacer más unión y lograr pues recuperar muchas de las cosas que el país ha logrado. Hay muchos temas, el tema de salud. Y de todas maneras, Diego, hay que hacer transformaciones sociales, ¿cierto? Claro, claro. Ujú. Pero No, el último punto que te iba a comentar, cuando visité esas regiones antes de llegar a la segunda vuelta, es que yo le dije a la gente que conversaba aquí, le decía, mire, el problema es que Antioquia tiene una particularidad, no toda, también hay dificultades, pero puede ser una de las regiones, entre comillas, más igualitarias que otras partes del país. Al fin y al cabo, aquí hay pequeños productores, aquí hay empresas, digamos, más conscientes en la forma de tener su personal, hay una relación más armoniosa. Entonces, digamos que no hay tanta esa aversión de sentirse agredido, de sentirse que necesitan un cambio así importante por el país, por su forma de vida, que sí lo vi cuando llegué conversando con la gente en otras regiones del país. Yo creo que sí, creo desafortunadamente que por la forma de gobernar, este gobierno va a desaprovechar esa conciencia, esa necesidad de cambio que en algunos casos se necesitaban. Y además está proponiendo o quiere cambiar las cosas que realmente funcionan, no las que tendrían que cambiarse. Entonces, pues como tema general, volviendo sobre Antioquia y Medellín, mira, yo creo que Medellín y Antioquia tenían un modelo que venía funcionando relativamente bien hace 15 o 20 años, sin decir que también seguramente necesitaba ajustes o necesitaba de pronto un poquito más de acercamiento tal vez a las bases populares, cualquier cosa que uno quiera explicar, pero de alguna manera había un concepto entre el sector empresarial, sector gobierno, sector educativo, universidades, que más o menos se trabajaba en llave para buscar soluciones a las necesidades de la ciudad, del departamento, habiendo muchas, obviamente. Esta es una realidad que es de Antioquia, de Medellín, del país, pero eso se venía manejando con por lo menos una forma bien orquestada o bien coordinada. Pues yo pienso que vienen las elecciones y ya está muy cerca. La verdad es que ya pues digamos que los gobiernos que nos llegaron, pues hablando del de Colombia todavía falta un tiempo, pero el de Medellín pues que no ha sido el que queríamos, pues ya le faltan meses por terminar y ahora lo que hay que concentrarse en Colombia, en Medellín y en Antioquia es llegar con candidatos unificados. Yo espero, creo que la persona va a ser Fico, Federico Gutiérrez. eh, Él pues tiene la experiencia de haber sido ya el alcalde y tiene su experiencia grande de su campaña presidencial. Mm, en las encuestas sale muy bien posicionado, pero una campaña nunca se debe dar por ganada. Yo creo que toca hacer una campaña bien hecha. eh, y Medellín, pues hay que volver a recuperar a Medellín en el sentido de su sistema de trabajo en conjunto, en llave entre la sociedad civil y el gobierno municipal, y sector empresarial, educativo, universitario, académico, etcétera. y generar confianza en todo la sociedad, Sí, desde el correcto, más persona que no tenga una formación adecuada, pero hasta el que más, porque eso es lo que nos da la unidad de trabajo. Porque si correcto, correcto. construimos una sociedad para todos, no tenemos problema de gobernabilidad. De Hay que, acuerdo. hay que hacer una tarea digna en beneficio de la comunidad. Yo estoy de acuerdo cuando tú hablabas ahora, yo creo que era detrás de cámaras de los gobiernos. Nosotros debemos tener gobiernos más que de derecha, es un gobierno de centro que tenga un sentido social amplio del país. Sí, sí, indudablemente. Mira, el país, creo que Colombia, por un lado, es un país que ha tenido un desarrollo importante en muchos campos. Indudablemente la economía ha crecido en las últimas décadas de forma importante. Yo pienso que hay un tema en el cual obviamente tengo una posición totalmente contraria a lo que pretende el gobierno, que es nacional, que es el tema de la salud. En el tema de la salud,
a pesar de sus algunas fallas, creo que es un sistema construido en los últimos 30 años muy bueno, comparativamente hablando con el mundo. Esta Eso, mañana, esta mañana en una reunión en una tertulia, hacíamos una referencia sobre el tema de la salud. Los extranjeros vienen de afuera a hacerse trabajos aquí, de operaciones, todo, porque tienen confianza en la medicina y en el sistema de salud colombiano. claro, claro. Así es, así es. Pero además, uno se da cuenta que en general las personas, sea del estrato que sea, tienen acceso. A veces lento, a veces con citas, lo que uno quiera, pero uno encuentra que hasta la persona más necesitada puede acceder a través del CISBEN o otros mecanismos a la salud, lo que en países desarrollados, pensemos, Estados Unidos, el país más rico del mundo, y tiene 30, 40, 50 millones de personas que no tienen acceso a la salud. Y muchos otros países tienen sistemas. Uno habla hoy que no, que el caso canadiense, que el británico, pero encuentra noticias que tienen filas de un año para procedimientos. Bueno, el sistema no hay, perfecto no hay, pero realmente el que hemos construido hasta ahora es un sistema bueno, con posibilidad de corrección, pero con posibilidad de corrección en los márgenes, no en el centro. Y más en la logística, ¿no? Correcto. Que en el servicio mismo. Muy bien. Sí. Este es un tema. La reforma laboral, ¿cómo te parece? Yo creo sinceramente que la norma laboral, lo que se está planteando, bueno, digo, Colombia es un país que tiene más del 50% de la informalidad. Lo que necesita Colombia, en parte para lograr una mayor productividad, es que haya mayores empleos formales. Y para que la gente acepte formalizarse requiere flexibilidad, más que inflexibilidades. Entonces, si nosotros tenemos aquí 30 y pico, 40 millones de personas que empleadas, de las cuales solamente 16, 18 tienen trabajo formal, a las otras 20, en lugar de poner más requisitos y darle gabelas a los que están ya formalizados, que es lo que está buscando esta reforma, y es básicamente trabajando con los sindicatos que son, hoy la gente sindicalizada en Colombia son, perdónenme la expresión, una élite en Colombia. Una élite que obviamente lucha por el beneficio de sus afiliados, pero si se imponen mayores requisitos y más estrictos y más difíciles para el tema de empleabilidad, lo que vamos a tener es mayor informalidad. Entonces, yo creo que para mí está totalmente desenfocada. El foco debería ser generar mayores empleos de mejor calidad y es flexibilizar de manera que la gente sin mucho esfuerzo se pueda ir formalizando. Claro. Y así entran al sistema de la seguridad social integral. Te cuento algo, tal vez el que yo creo que sí necesita, o si hay un sistema que necesita una reforma, es el pensional. El pensional, Colombia no ha podido. ¿No? Todavía seguimos teniendo solamente un 20-25% de la gente con acceso a pensiones. Yo creo, estoy convencido, y lo digo del lado de los que nos hemos beneficiado, creo que no puede seguir como está, beneficiando y dando unas pensiones muy beneficiosas para las personas de alto nivel con subsidios del gobierno. Eso tiene que acabar. Entonces ahí sí de lo que está presentando, a lo mejor con algunos ajustes podría salir algo interesante. Pero hay Y que por eso, concertar. concertado, exactamente. Uh-huh. Muy bien. Hombre, Luis Diego, es una maravilla hablar con usted. Bueno, Eh, muchas gracias. espero que continuemos sobre todo en el desarrollo de lo que nos viene de elecciones y nuevo gobierno en Antioquia, contar con su opinión el día de las elecciones o días posteriores, porque me parece que su opinión, que además es un hombre público y hombre del sector privado, es muy importante para toda la gente que nos ve y escucha en el mundo. Además, Luis Diego, el pensamiento al aire te agradece la presencia nuevamente participar con nosotros después de casi 4 años, eh, lo cual es un placer para nosotros porque aprendemos de usted, de su experiencia y de lo que le aporta con tranquilidad a Colombia. Bueno, pues muchas gracias, Antonio. De nuevo, también felicitaciones por mantener el programa al aire y ser un programa de opinión muy interesante. Creo que el volumen, la gente que lo está siguiendo implica que hay temas interesantes que la gente quiere discutir, quiere conocer, quiere poder tener diálogo. Yo creo que Colombia lo que necesita, más allá del sentimiento, de pronto muchas veces desafortunadamente de, de que la gente actúe más por el sentimiento que por la razón, necesita es discutir con calma los temas, entender que las soluciones que requiere el país no son fáciles, que requieren a veces hacer sacrificios, requieren
tomar posiciones donde hay que negociar. Cuando hablamos de la concertación ahora, algunas de las reformas hay que negociarlas. Y en eso, pues, todo parte de una buena conversación. Así que muchas gracias por propiciar estos espacios, Antonio, y con gusto más adelante seguimos conversando. Muchas gracias. Cordial saludo. Bueno, gracias, Antonio. Felicidades.